El espejo gentil. Hola oyentes, bienvenidos a esta segunda entrega de El espejo gentil, que hoy dedicamos a nada más y nada menos que a la figura de Napoleón. Veremos a continuación la relación de este importante personaje histórico con el mundo judío. Para introducir este capítulo me gustaría reproducir unas líneas de Stefan Zweig sobre la figura de Napoleón, y dicen así: Balzac ha descrito de manera incomparable cómo el ejemplo de Napoleón había electrizado a toda una generación en Francia. El deslumbrante ascenso del pequeño teniente Bonaparte al trono imperial del mundo, para él significó no tan solo el triunfo de una persona, sino también la victoria de la idea de la juventud. El hecho de que no fuera necesario haber nacido príncipe o noble para alcanzar el poder a temprana edad, de que se pudiera proceder de una familia modesta, cuando no pobre, y sin embargo llegar a ser general a los 24 años, soberano de Francia a los 30, y poco después del mundo entero. Ese éxito sin igual arrancó a centenares de personas de sus pequeños oficios y sus pequeñas ciudades de provincia. El teniente Bonaparte calentó la cabeza a toda una generación de jóvenes, los impelió hacia una ambición más elevada. Creó a los generales de su gran ejército, al igual que a los héroes y los arribistas de la Comédie Humaine. Cuando estalla la revolución, la situación de los israelitas está en vías de una mejoría en Francia. Un edicto de Luis XVI de 1785, inspirado por Malesherbes, los ha colocado bajo la protección de las autoridades locales y admitido entre los patentables. La causa recibió el impulso del abate Grégory, que redactó un texto titulado Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, donde atribuía los efectos comúnmente achacados a los hebreos, sobre todo la usura, a las condiciones a las que éstos se hallaban sujetos. Sostenía además que sólo la emancipación los habría finalmente liberado de la superstición y de la tendencia al separatismo. En diciembre del 89, tras la toma de la Bastilla, el debate se pasó a la Asamblea Nacional y un mes después se gestó un primer elemento de emancipación, pero limitado a los hebreos de Bordeaux, de origen español. El principio ideológico que originó todas estas medidas perseguía la abolición de los cuerpos intermediarios entre Estado y ciudadanos. El diputado Clermont-Tonnerre resumió con sencillez el espíritu de estas reformas. Todo debe ser negado a los judíos en cuanto nación, pero todo debe ser concedido a los judíos en cuanto ciudadanos. Se originó un problema que con el tiempo reveló una de las contradicciones principales de los estados modernos. La contradicción entre el insistente reclamo de los revolucionarios respecto a la idea de nación y al mismo tiempo la abierta negación de cualquier posible diferencia de reglas y comportamientos reconducibles a otra matriz nacional que no fuera la mayoritaria. El Estado, con el tiempo, acabará manifestando la tendencia a imponer un alto grado de uniformidad a todos los ciudadanos en cuanto tales, en lugar de reconocer una plena igualdad de trato a cualquier individuo. Hubo que esperar a que la Asamblea Constituyente adoptase el 27 de septiembre de 1791 un decreto que concedía a los judíos la plena ciudadanía, en ampliación del artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre, autorizando la libertad de culto. Pero a falta de toda decisión de aplicación, la medida queda en calidad de letra muerta. La legislativa se desinteresa de la suerte de los israelitas. La intratable convención relanza la persecución. El directorio se muestra tolerante, pero no hace avanzar la cuestión en nada.
Es entonces cuando entra en escena Napoleón. A decir verdad, Napoleón no esperó su acceso al poder supremo para interesarse en los israelitas. A su manera de ver humanista, una comunidad dispersa a los cuatro vientos y que conserva, cueste lo que cueste, su poderosa identidad, a pesar de cerca de 2 milenios de opresiones, no puede sino inspirar el mayor respeto. Se puede datar de la campaña de Italia su toma de conciencia de la cuestión judía. Al entrar en Ancona el 9 de febrero de 1797, queda indignado ante la existencia de un gueto. Ordena inmediatamente su supresión. Posteriormente, hizo lo mismo en Roma, Venecia, Verona y Padua, libertando con autoridad a los judíos de los estados pontificios. Al tomar posesión de Malta en junio de 1798, concede a los israelitas de la isla la autorización de construir una sinagoga y el derecho de practicar en ella su culto, prohibido por los caballeros de Malta. No se trata de una preferencia religiosa cualquiera. Católico de tradición y de educación, Napoleón no es ateo, sin ser, sin embargo, un practicante asiduo. Altamente imbuido de las virtudes de la religión para toda la sociedad, quiere hacer la práctica religiosa compatible con los nuevos valores de tolerancia y de libertad. A su manera de ver, todas las religiones deben ser admitidas sin excepción y coexistir pacíficamente sin que ninguna imponga su voluntad a las demás, ni sobre todo al Estado. Es lo que se llama la laicidad, motivación primera de Napoleón, que es el iniciador de este valor. A principios de 1805, animados por las buenas disposiciones del emperador para con los judíos, un grupo de representantes dirigidos por el augusto Isaac Serre-Berg propone al ministro de los cultos, Portalis, un plan de integración civil y religiosa de los israelitas. El ministro no se opone a él, pero hace ver al emperador la implacable oposición que ha encontrado, especialmente en el este. Entonces, en el campo de Boloña, en donde se alista para enfrentarse a la tercera coalición, Napoleón debe retrasar su decisión hasta después de la guerra que le es impuesta. Su autoridad fue reforzada por la insuperable victoria de Austerlitz. El emperador retoma el asunto durante la primavera de 1806, apoyado por el abate Gregory e Isaac Serre-Berg. Tras múltiples peripecias, logra hacer que se adopte el decreto decisivo del 30 de mayo de 1806, que organiza la reunión en París de una asamblea de individuos de religión judía, de tal suerte que se establezcan las formas propias para conferir a los israelitas la calidad política y civil de los franceses. Compuesta por 111 laicos y rabinos, esta asamblea se reúne en la Capilla San Juan el 26 de julio de 1806. La convocatoria oficial va acompañada por una declaración solemne redactada de puño y letra por el emperador. Mi deseo es hacer de los judíos de Francia ciudadanos útiles, conciliar sus creencias con su deber de franceses y alejar los reproches que pudieron hacérseles. Quiero que todos los hombres que viven en Francia sean iguales y gocen del conjunto de nuestras leyes. Esta suerte de concordato judío, el Gran Sanedrín de 1807, consagra el judaísmo como la tercera religión de Francia. En lo esencial, constituye todavía hoy su base en nuestros días. A la noticia de su éxito, un alborozo indescriptible se apodera de toda la comunidad israelita. Como testimonio de su infinita gratitud, compone a la gloria del emperador la emotiva plegaria de los hijos de Israel, ciudadanos de Francia y de Italia. Por el éxito y la prosperidad de nuestro amo, el emperador, el rey Napoleón el Grande, que su gloria centellee. Esto fue compuesto en el año 5567. En el extranjero,
La condena del Gran Sanedrín es general y virulenta. Confina al paroxismo en Rusia, en donde la Iglesia Ortodoxa designa a Napoleón como el anticristo y enemigo de Dios, por haber fundado un nuevo Sanedrín hebreo, que es el mismo tribunal que osó antaño condenar a la cruz al Señor Jesús. En Francia, la oposición antisemita se desata, principalmente en Alsacia. Es apoyada por espíritus elevados como el de Chateaubriand. Detrás de un silencio forzado, el clero católico no se queda atrás. Hasta el cardenal Fesch reprocha al emperador ignorar que las escrituras anuncian el juicio final para el día en que los judíos sean reconocidos como cuerpo de la nación. Ante esta violenta oposición debe operar un repliegue elástico, pero no una retirada. Es tanto más empujado a ello que después de Tilsit debe tratar con contemplaciones a Rusia para salvar la paz. El 17 de marzo de 1808 firma un decreto suspensivo retrasando de 10 años la aplicación de las medidas adoptadas, pero autorizando derogaciones locales antes del término. La oposición se calma, pero una inmensa decepción aflige a los judíos. Napoleón pagó un precio exorbitante por su noble voluntad de imponer la tolerancia religiosa y la laicidad contra viento y marea. Sospechoso de amistad con los verdugos putativos de Cristo, Napoleón fue presentado por los integristas de las iglesias cristianas como la encarnación de Satán. La indomable hostilidad engendrada ha constituido la levadura de todas las adversidades que acabaron por sumergir al imperio. Su declive data, en efecto, del Gran Sanedrín. En la cuestión judía, Napoleón subordinó su devenir político al estricto respeto de un derecho sagrado del hombre. Es sin duda en este afrontamiento inexpiable donde Napoleón fue moralmente el más grande. Una de las numerosas contribuciones de Napoleón a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones, y tal vez la más importante y la más durable, es el Código Civil. Comprometió su responsabilidad personal en la mayoría de los 2.281 artículos que lo componen. El Código Civil, también llamado Código Napoleón, promulgado en 1804, fue elaborado en 4 meses de sesiones cotidianas, presididas en su mayoría por el primer cónsul en persona. El Código Napoleón sirvió de modelo a todos los juristas del siglo XIX. He aquí un hecho sorprendente que es poco conocido. Cuando los franceses asediaban San Juan de Acre, Napoleón había preparado una proclama creando en Palestina un Estado judío independiente. Pensaba ocupar San Juan de Acre en los días siguientes y dirigirse enseguida a Jerusalén para lanzar ahí su proclama. A causa de los ingleses, que acorrieron en ayuda de los turcos, no pudo realizar este proyecto. A continuación les ofrecemos esta proclama a la nación judía. Tuvo lugar el año 7º de la República Francesa, el 20 de abril de 1799. Israelitas, nación única que las conquistas y la tiranía han podido durante miles de años privar de su tierra ancestral, pero ni de su nombre ni de su existencia nacional. Los observadores atentos e imparciales del destino de las naciones, aun si no tienen los dones proféticos de Israel y de Joel, se dieron cuenta de la justeza de las predicciones de los grandes profetas quienes, la víspera de la destrucción de Sión, predijeron que los hijos del Señor regresarían a su patria con canciones y en la felicidad, y que la tristeza y que los suspiros huirían para siempre jamás. De pie en la felicidad, los exiliados. Esta guerra sin ejemplo en toda la historia ha sido emprendida por su propia defensa por una nación cuyas tierras hereditarias eran consideradas por sus enemigos como una presa ofrecida que desmenuzar. Ahora esta nación se venga de 2000 años de ignominia. Aunque la época y las circunstancias parecen poco favorables a la afirmación
o hasta la expresión de vuestras peticiones, esta guerra os ofrece hoy, contrariamente a toda espera, el patrimonio israelí. La providencia me ha enviado aquí con un joven ejército, guiado por la justicia y acompañado por la victoria. Mi cuartel general está en Jerusalén y en algunos días estará en Damasco, cuya proximidad ya no es de temer para la ciudad de David, herederos legítimos de la Palestina. La gran nación que no trafica los hombres y los países según la manera de aquellos quienes han vendido vuestros ancestros a todos los pueblos, no os llama a conquistar vuestro patrimonio. No, os pide tomar solamente lo que ya ha conquistado con su apoyo y su autorización de quedar amos de esta tierra y de conservarla a pesar de todos los adversarios. Levantaos, mostrad que todo el poder de vuestros opresores no han podido aniquilar el valor de los descendientes de esos héroes que habrían hecho honor a Esparta y a Roma. Mostrad que 2000 años de esclavitud no han sido suficientes para ahogar ese valor. Apresuraos, es el momento que tal vez no volverá de aquí a 1000 años, de reclamar la restauración de vuestros derechos civiles, de vuestro lugar entre los pueblos del mundo. Tenéis el derecho a una existencia política en tanto que nación entre las demás naciones. Tenéis el derecho de adorar libremente al Señor según vuestra religión. El 16 de agosto de 1800, Napoleón declaró: «Si yo gobernara una nación judía, restablecería el templo de Salomón». Muchas gracias, queridos oyentes, y esperamos que hayan disfrutado con este capítulo de El Espejo Gentil.